Buenos, ¿qué tal? Bueno, Isabel Pantoja se ha ido a hacer... Mira lo que me Bueno, sale. sí, sí, ya te veo lo que te sale la pantoja ahí. Bueno, ya estamos otra vez en directo, tiene que funcionar todo. El- Te lo juro, me pone de los nervios estas cosas porque yo en Twitch, como os dije, lo tengo súper controlado y es mucho más fácil emitir. Y en YouTube emití otras veces porque Robledillo estuvimos emitiendo por aquí y estábamos en directo. El Pues no sé, problema... Estamos a otra mí vez me en sale que directo. en lugar de Ahora, tirar, Ahora, ¿a que sí? Ahora sí. Vale, ahora, ¿veis? ahora. Vale, pues ya estamos en directo para todas y todas. ¿Veis lo que ha pasado? Por haberlo programado para que la gente lo viera, el programa no ha conectado y ya sí, a mí ya sí que me sale aquí. Vale, Ahora sí. ya es otra cosa. Ya, ya podemos verlo bien, la gente nos puede ver y ya puede hablar por el chat y ya saludo. Y ahora ya sí que nos ponemos a hablar. Bueno, primera vale. cuestión. ¿Cómo nace la idea del libro? ¿De dónde nace esta necesidad de tener que escribir en o el libro o de dónde nace esta... Porque yo tengo claro que los libros nacen porque de vez en cuando hay una necesidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde, cómo nace? Hombre, el origen del nacimiento del libro fue porque la reforma Ley 81 sale el 2 de junio, se publica y entra en vigor el 3 de septiembre del 21. Entonces, ahí es donde en el preámbulo de la ley y en distintos apartados de la reforma aparece el tema de las periciales sociales. Y entonces me acordé de mi amiga Pepa, que ella es perito social. Y Ujú. entonces pues nos pusimos en contacto y le dije, Pepa, aquí hay un espaldarazo al trabajo social forense. Y lo sabes, sí, sí, total, que nos pusimos a trabajar, empezamos a hacer cursos. Bueno, yo me incorporé en la parte práctica de los cursos que ella empezó a dar con, con la reforma de la ley, con el nuevo tratamiento de la discapacidad que presenta la ley 821 y, y yo participaba en su parte práctica y un día pues dijimos, oye, ¿por qué no ponemos blanco sobre negro estos cursos que estamos dando? Porque estamos viendo la receptividad que está teniendo y cómo los alumnos y alumnas de los cursos de Pepa estaban pues ávidos de conocer esto y de. Ese fue el origen del libro, ¿no, Pepa? Sí, cuando se publicó la ley, porque la ley se publicó en junio y entró en septiembre, estuvo un tiempo en vacatio legis. Cuando se publicó la ley, pues bueno, y yo leí por primera vez la ley, digo, bueno, aquí habla de dictamen pericial del ámbito social y no, y vamos, y teníamos claro, yo tenía claro que se hacía referencia al trabajo social, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a eso, pues lo que es estudiar muchísimo para empezar a preparar cursos del dictamen pericial en los procedimientos judiciales de provisión de apoyo, contactamos, como dice Isma, contactamos, porque en teoría nunca hemos perdido el contacto, ¿no?, entre nosotras, y a partir de ahí, bueno, sacamos el curso del dictamen pericial en los procedimientos judiciales de apoyo, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que empiezan a pedirnos, que si quiere después Ujú. en esa cuestión, empezaron a pedirnos cursos, o sea, a través de diputaciones, de ayuntamientos, cursos sobre el informe social en los procedimientos de apoyo. Aunque la ley dice claramente, dictamen pericial, que fue el primer curso que yo saqué, que sacó mi gabinete, el dictamen pericial social en los procedimientos de apoyo, pero bueno, la demanda nos hizo que también hiciéramos el del informe social. Como Isma bien dice, nos unimos, ella en la parte práctica, por la experiencia que tenía práctica, ¿no? Y entonces ahí se juntan dos experiencias, la experiencia en discapacidad de Isma y la experiencia en peritaje social mía. Y cuando vimos que las compañeras y compañeros, que es verdad que tuvo muchísima acogida, tuvieron muchísima acogida, tanto el curso del dictamen pericial como los cursos del informe social, pues veíamos, bueno, que el colectivo de trabajo social estaba bastante, podríamos decir, perdido, ¿no?, con esta nueva ley y con y con la función que nos daba como peritos sociales en principio, ¿no? Y de ahí salió un poco la idea de hacer un libro, sobre todo por querer compartir con nuestros compañeros y compañeras, pues lo que nosotros podíamos aportar respecto a la ley, ¿no? ¿Eh?
Una Entonces, cosita importante, porque muchas veces, y esto sí que es un defecto profesional que tenemos los trabajadores sociales, hablamos en abstracto cuando hablamos de las normativas, como en este caso de esta ley, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cambio de esta ley? ¿Qué es lo que cambia esta ley con respecto a la necesidad de que los profesionales del trabajo social tengamos que emitir los informes que antes no eran tan importantes? Bueno, el cambio es para toda la sociedad. El cambio es para toda la sociedad porque en el libro empezamos explicando la raíz de este cambio de paradigma, porque el planteamiento de se acaba la incapacitación judicial, se acaba la tutela en el campo de las personas, en el ámbito de las personas con discapacidad, se acaba con todas las instituciones de protección hasta ahora conocidas, como la tutela, la patria potestad prorrogada, la patria potestad rehabilitada, la prodigalidad. Todo eso se acaba, pero nosotros lo que sí teníamos que explicar a los compañeros es el origen de este cambio de paradigma. Es un cambio de cambiamos el sistema de sustitución representativa de las personas por un sistema de apoyo en la toma de decisiones. El origen de eso es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en el 2017 y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde 2018. Perdón, 2008. 2007 y Perdón, 2008. me estaba equivocando, O sea que perdona. solo hemos tardado unos 13 o 14 años en cambiar la normativa. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ley 821 lo que viene a hacer es a culminar el proceso de adecuación del sistema normativo de legislación española a esa convención. Entonces, a muchas personas le ha pillado esto como si fuera nuevo y es que llevamos 13 años esperándolo. Entonces, a la sociedad tenemos que hacer un cambio, Y al trabajador social en particular también le corresponde porque es la primera vez que se le da un papel fundamental en los procesos judiciales. Es decir, cuando llegamos a la parte judicial del asunto, ¿vale? Porque hay una prelación de medidas de apoyo. Pero si llegamos a la parte judicial, es ahí donde interviene el trabajador social, trabajadora social, con la pericial. Claro, lo importante, Gaby, de esta ley, en cuanto al trabajo social se refiere, es que, como bien dice Isma, en los procedimientos judiciales anteriores, donde se incapacitaba a una persona, cuando perdía su capacidad de obrar, había distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, se incapacitaba a una persona. Bueno, pues en esos procedimientos judiciales, nosotros como peritos sociales ni estábamos ni se nos esperaba. ¿Cuál es la gran sorpresa de la ley 821? Entre otras cosas importantes, pero nosotros vamos a lo que nos interesa, que es el papel del trabajo social en general y del trabajo social forense en particular. ¿Cuál es la gran sorpresa, como digo? Pues que aquí la ley 821 nos pone a nuestra disciplina, nos pone a los peritos sociales en primera línea, o sea, en primera fila, en primera clase. En el momento en que habla de que para en los procedimientos judiciales, ¿no? Cuando haya que adoptar medidas judiciales de apoyo, dice que se tendrán que tener en cuenta, o sea, se tendrán que solicitar, su señoría tendrá que solicitar dictámenes periciales del ámbito social, entre otros, del ámbito social, de manera preceptiva, es decir, de manera obligatoria. En otros momentos procesales se puede pedir de forma facultativa, pero, por ejemplo, en el procedimiento contencioso que lo regula la Ley de Enjuiciamiento Civil, habla de dictámenes periciales del ámbito social preceptivos. E insistimos, cuando la ley habla del ámbito social, nosotras estamos convencidísimas, y no nos cabe ninguna duda, de que se refiere a profesionales del trabajo social, porque quién si no, somos las profesionales expertas en el conocimiento de la realidad social, en poder hacer el estudio de la realidad social de la persona con discapacidad, de su contexto, de su vida,
de todos sus contextos, ¿no? Entonces esa es la gran noticia que tenemos para nuestra disciplina con la ley 821. Yo Entonces aquí... creo que... No, Pero digo que... donde nosotros ponemos también la fuerza es que aquí no nos vale el informe social estándar al que nosotros estamos acostumbrados, entrenados y funcionamos perfectamente con los informes sociales como el principal instrumento de trabajo que tiene el trabajador social a la hora de enfrentarse a una situación problema. Aquí era fundamental instruir a los compañeros dándole al informe social las características que tiene una pericial, que no son las mismas, y además abordar cuál es el objeto de la pericia. Queda muy claro en la ley de la jurisdicción voluntaria, en el artículo 42, cuando está pidiendo cuál es el dictamen del ámbito social adjunto a la solicitud de la provisión de medidas de apoyo judiciales. Está claro que lo que está pidiendo tanto la ley de jurisdicción voluntaria como la ley de enjuiciamiento civil es que el profesional del trabajo social le aconseje a la autoridad judicial cuáles son las medidas de apoyo que resultan idóneas en cada caso. Entonces, lo que tenemos los trabajadores sociales es que aprender a hacer estos dictámenes sociales, periciales, dando respuesta al objeto de la pericia, que es ese. ¿Cuáles son las medidas judiciales que en su caso se tendrían que proveer a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas? Y, en su caso, ¿quién sería la persona idónea para prestar dicho apoyo? Yo Y ahora ahora, mismo... Gaby, un poco, quizás dando respuesta a la primera pregunta que tú nos hacías, era un poco el nacimiento del libro, ¿no? Como he contado. Pero claro, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo nuestro? ¿Qué objetivo nos marcamos cuando dijimos vamos a hacer un libro? Pues arrojar luz ante el reto que suponía para el trabajo social esta ley 821, por lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Por el lugar tan destacado que nos sitúa como peritos sociales. Entonces dijimos, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Una ley 821 que nos pone donde nos pone como peritos, tendremos que estar a la altura. Entonces, bueno, pensamos que en base a nuestra experiencia, como decíamos, pues podíamos arrojar algo de luz a este reto que supone para el trabajo social la ley 821. Yo creo que Ese es el objetivo principal que nos marcamos. Yo creo que es una oportunidad, y es una oportunidad para reivindicar un trabajo social diagnóstico total, y en este caso estáis diciendo en el que venga a dar luz en algunas situaciones muy concretas, como pueden ser los juzgados, pero como estáis hablando, con un informe mucho más exhaustivo, con mucho más rigor y con lo que estamos hablando, una pericia al final. Yo lo que sí que os preguntaría, porque bueno, yo tengo 3 o 4 melones que me he ido apuntando. A mí los melones me encantan porque es la parte donde al final ganamos los trabajadores sociales. O sea, empezar a sacar cosas de discusión, ¿no? El primero es, si es que a veces hemos abocado a que el informe social ya no es el informe social. Me explico, cuando hacemos un informe social no le hacemos tan bien como debíamos de hacerle un informe social en el día a día de nuestro trabajo. Y cuando hacemos el pericial sí que damos todo para que el informe tenga mucha más consistencia, porque vamos a un juzgado. Es que, Gaby, lo primero que tenemos que hacer es hacer una distinción muy clara de lo que es el informe social como instrumento propio de nuestra disciplina, y lo que es un dictamen pericial social, que no tienen nada que ver. Y en eso hay muchísima confusión. Muchísima. Claro, pero eso no quiere decir que los informes sociales no estén hechos con rigor, ¿eh? No. Digo, A ver, hablo desde el trabajo social de Castilla-La Mancha, los profesionales que están en la Junta.
al final tiene un instrumento que se llama el No, MEDAS. nosotros ahí no vamos a entrar, Gaby. No. Nosotros no vamos a entrar si los informes sociales se hacen bien o no. No, Lo que sí nos interesa no, que no, mucho, que no, lo que sí no. nos interesa mucho es hacer una distinción clara entre No. lo que es un informe social y el cometido del informe social, independientemente de que estemos en servicios sociales, en cualquier otra entidad, y lo que es un dictamen pericial social. Ya, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, pero ¿Me explico? no quería decir eso. Quiero decir que a veces, sin darnos cuenta, le hemos quitado nuestro peso al informe social cuando porque el día a día nos están obligando a hacer informes sociales de muchos sitios. Por ejemplo, ley de la dependencia, informe social. Ley de no sé cuánto, informe social. Ley de no sé cuánto, informe social. Y luego hemos ido que cada informe social es justamente el concreto de X. Eso es lo que quería decir. En cambio, un informe social sería una visión total de la persona, que no siempre por tiempo, y no me estoy metiendo con nadie, simplemente porque al fin y al cabo tienes que priorizar, tienes muy poco tiempo y no puedes estar haciendo tanto, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer esta parte, yo sé que es totalmente diferente el pericial del informe, pero cuando hablamos de decir tiene que tener más información, habéis dicho una cosa que me ha gustado mucho, y es como que al juez hay que comunicarle cuál sería el proceso de a partir de ahora para la persona, que pueda entrar en un centro, que tenga A estas ver, un dictamen medidas. pericial, Gaby, un dictamen pericial, en este caso social, lo que hace es, lo que sirve es para ilustrar a su señoría. Ese es el objetivo de un dictamen pericial. Y al perito o a la perito se le exige una especialización. Especialización en cuanto al objeto pericial, en cuanto al objeto de estudio, ¿no? Por eso nosotros, cuando se están solicitando informes sociales, o sea, en estos procedimientos judiciales de apoyo se están solicitando, que nos consta, informes sociales a los servicios sociales para que hagan, podríamos decir, entre comillas, funciones periciales, creemos que es una anomalía, pues, en fin, muy importante, porque ni los servicios sociales creo yo que sean los competentes, ni sea su función para hacer o sea, para hacer estos dictámenes periciales, que nunca van a ser dictámenes periciales, porque siempre serán informes sociales. No sé si tienen que tener la especialización, que creo que no, porque los servicios sociales son servicios básicos. No tienen por qué estar todas las compañeras y compañeros de servicios sociales especializados en todo. Me parece que no, ¿no? Entonces, esta anomalía que se está generando, que se está consintiendo, que se está, en fin, yo diría que hasta fomentando, entre comillas, pues no nos parece, porque la ley es muy clara al respecto. La ley habla de dictamen pericial social. Y creo que este espaldarazo que le da la ley 821 al trabajo social forense no deberíamos de dejarlo pasar. Es un tren donde donde el trabajo social se tendría que montar y tendría que reivindicar que fueran dictámenes periciales los que se hicieran, no consentir que fueran los compañeros y compañeras de servicios sociales los que estén haciendo estos informes, ¿no? Ahí es donde va Claro, la esta segunda. disfunción, discúlpame, Gaby, Sí, esta disfunción de la que comentamos tiene su origen en la falta de previsión del legislador a la hora de establecer que en las solicitudes se acompañen dictámenes periciales sociales. O sea, el papel lo aguanta todo, pero cuando tú apruebas una ley que no tiene un presupuesto por detrás, pues resulta que luego vienen los parches. Y uno de estos parches es que los jueces, las juezas, los fiscales, al necesitar de estos dictámenes periciales sociales, pues como no pueden recurrir a los equipos de técnicos de psicosociales, pues resulta que están recurriendo ¿a quién? Al colectivo que suele estar más en la calle, que da más la cara, y que algunas veces el legislador se olvida de que hay más vida allá de los servicios sociales comunitarios. Entonces, a estos servicios les cae todo y esto también le ha caído. Y como tienen que contestar, pues les va a dar igual que tengan antecedentes familiares en sus servicios o no los tengan, porque les va a llegar una diligencia, un decreto del letrado de la Administración de Justicia
que incluso le va a dar 10 días para que le haga un informe, le dé la forma que le dé. Y el trabajador social, pues, va a tener que responder. Es decir, es una situación que se ha generado por la falta de previsión del legislador de no reforzar los equipos de técnicos de justicia, los equipos técnicos psicosociales, porque el hecho de no poder recurrir a la asistencia jurídica gratuita hace que no se tenga posibilidad de la asistencia pericial gratuita, por lo cual no se van a mover las listas de los trabajadores y trabajadoras sociales que cada año se apuntan en las listas que les piden sus colegios de trabajadores sociales para que les den, para que puedan proveerle de estos peritajes. Esas no se van a mover. ¿Por qué? Porque mientras los servicios sociales comunitarios le estén resolviendo a coste cero el problema, ahí lo tiene. Y ya no digamos acudir a despachos profesionales, que sería el tercer colectivo llamado a hacer estos dictámenes. Yo es que cuando estaba haciendo la interpretación mía, que como me encanta escucharos, porque la verdad que en esto de leyes, luego decíamos que porque estudiamos derecho en la carrera, ¿no? Y te das cuenta cuando vas trabajando que en las leyes están los derechos de los ciudadanos que debemos de defender nosotros. Y si no entiendes las leyes, es complicado. No, el segundo melón tenía que ver con eso. O sea, cuando estaba hablando al principio de que si se podía comparar, si es que se ha perdido todo, tiene que ver con mis compañeras de aquí del Ayuntamiento de Talavera, que hay un desahucio, informe social. La ley del no sé qué, informe social. Y cómo, si esto era por culpa o por una cuestión de ahorro económico, por poca provisión por parte de la Administración de Justicia con respecto a lo que pueda haber, o al final va a ser un problema también de pobres y ricos. Y me explico cómo lo quiero decir. Aquellas personas que tengan capacidad económica de pagar a un despacho tendrán un buen informe pericial, y aquellos que no tendrán un informe del trabajador social, que el pobre hombre o la pobre mujer está hasta arriba y va a intentar sacarlo lo más rápido posible sin tener esa... Porque para mí es la gran diferencia del informe social de una persona que está trabajando con otra persona al informe pericial, que es la investigación. Yo creo que una de las bases es la investigación. Entonces, me habéis contestado... Gaby, un dictamen pericial es el resultado de un proceso de investigación social, un proceso de estudio, de investigación social. Sí, no, entonces, si no... Vamos a ver, claro. El trabajador social es el profesional más idóneo para conectar la realidad personal de una persona con discapacidad con su entorno. Es decir, en la provisión de medidas de apoyo no va a ser lo mismo proveer de un apoyo judicial a los efectos del ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad intelectual leve con un gran patrimonio que una persona con una discapacidad intelectual grave con pequeño patrimonio. El contexto también va a condicionar. No va a ser lo mismo los apoyos no judiciales externos que tenga una persona en un pueblo más pequeño, donde tengamos una red social que soporte las necesidades de la persona, que tener a una persona perdida en la Gran Vía de Madrid. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de proveer de apoyo a una persona. Y para eso el trabajador social tiene que hacer su análisis, su estudio del contexto y darle a su señoría los criterios técnicos más oportunos para que la autoridad judicial pueda decidir unas medidas de apoyo que se ajusten a las necesidades y de manera proporcionada, necesaria y proporcionada. Son principios fundamentales para la provisión del apoyo, porque estábamos ya viendo algunos, yo llevo 19 años viendo cómo en algunos momentos se estaban matando moscas a cañonazos, que es la forma más de decir
que se estaban extralimitando situaciones de incapacitación judicial. Todo eso se está revisando. La ley 821 ha dado un plazo de 3 años. Ya no hemos comido año y pico, pero todas las sentencias de incapacitación tienen que ser revisadas. Y de hecho se están revisando. Y ahora digo yo, para hacer eso que Isma está diciendo, para hacer esa función de ilustrar a su señoría en cuanto a los apoyos, contextos, etcétera, etcétera, tenemos que tener una formación especializada, Gaby. Si no, no hay manera. No hay Claro, manera. mira, yo ahora mismo os lo digo porque se nos va el tiempo, porque me está encantando, porque me habláis y no hace falta que os pregunto. Tengo 4 preguntas que os quiero decir para que vayáis tiempo, para que veáis un momento las 4 preguntas que quiero para el tiempo. Ha habido personas que se estaban metiendo, entran y salen, nos están viendo, pero no nos quieren hablar con el chat. Pero bueno, la primera es una valoración de si pensáis que la normativa ha venido para ayudar más a la persona con discapacidad o no. Sé que es complicado. Lo Sin digo duda, porque yo sin duda, tuve una... sin Tuve, duda, espera un sin momentito. duda. Espera un momentito. Vamos, Espera un momentito. Yo tuve un caso muy concreto de que no aceptaron la incapacidad de una persona porque era la única forma que se tenía para que esa persona con enfermedad mental pudiera entrar en un centro. La persona está durante un año viviendo en la calle hasta que por fin han conseguido que el juez decida por orden judicial que esa persona entre en un internamiento. Estamos hablando de una Gaby, esquizofrenia disculpa, pero brutal. eso es un error tremendo. Claro, yo quiero que lo expliquéis. En esa exposición, discúlpame porque es que, Pero termino, discúlpame, vamos a Inma, ver, Inma, la incapacitación judicial, Inma, Gaby, repete, no, Inma, no, pero porque, termino y hablas todo lo que tú porque quieras. se confunden las instituciones de Sí, protección y pero por ahí no, ya no paso. pero déjame terminar. Déjame terminar el Bueno, caso. vale. Vale, yo te digo que el caso es que es una persona que tiene una enfermedad mental bastante grave, duerme en la calle, su hermana pide que se le incapacite judicialmente para que la propia hermana, teniendo la tutela, pueda, entre comillas, obligar para entrar a un centro para que empiecen a medicarle. Termino. Error. Pero déjame terminar. Error. Yo te hablo de esto. En ese momento hace justamente el cambio de la ley, que fue el año pasado, bueno, hace ya un año y medio, en septiembre, y es el primero o el segundo juicio en Talavera, donde la fiscal dice con la norma no se puede hacer. ¿Vale? Durante todo este tiempo, esa persona está en la calle, se baña en las fuentes desnudo, por la noche duerme en invierno sin manta, que lo roba, tiene un montón de altercados. Quiero decir, mi pregunta es, como persona que no trabaja con discapacidad, en estas situaciones, ¿se protege o no? Yo sé que estoy a favor de lo que da la ley, pero hay en situaciones que en este caso es complicado verlo, y al final, tras 2 años y pico de estar todo el rato detrás de él, la policía, no sé cuánto y todo, se consiguió que judicialmente estuviera en un centro, se le medicó y estaba de lujo. Entonces, Gaby, pregunta y ahora ya os explayáis. vamos a ver, la cuestión aquí es larga y extensa. Voy a intentar contextualizar lo más rápido posible. Vamos a ver. La institución de la incapacitación judicial anterior a la ley 821 era una institución de protección con procedimiento distinto al de la autorización de ingreso involuntario por razón de trastorno psíquico. Estas instituciones se han venido confundiendo y mezclando continuamente. Es decir, antiguamente, antes de la ley 821 de junio, es cuando un tutor tenía la tutela de una persona judicialmente incapacitada, tenía la obligación por el antiguo artículo 271.1 del Código Civil ya derogado de pedir autorización judicial para internar a una persona en un centro. Esa autorización la daba un procedimiento distinto al de incapacitación, a no ser que se hubiera unido como medida cautelar, pero eso ya sería meterme mucho. La nueva normativa no ha tocado el ingreso involuntario por razón de trastorno psíquico. No vamos a entrar aquí en un debate de por qué no han tenido el coraje de meterse en ese tema.
pero lo que se ha regulado son las medidas de provisión de apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y a lo mejor aquí hay un tema que no se tiene por qué judicializar, porque estamos cansados de que se hayan judicializado asuntos que son competencias sanitarias o sociales. Y por falta de recursos sanitarios y sociales se han judicializado miles de asuntos. ¿Qué es lo que pasa con la autorización de ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico? No se ha tocado la ley 821, sigue, solamente hay un artículo cuando habla del curador representativo donde nuevamente le dice la ley al curador de que tenga funciones representativas que pida autorización, pero la sigue pidiendo por el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque lleva 20 años igual. 20 años igual. Entonces, lo que se pide es una autorización de ingreso no voluntario en centro. ¿Por qué? Porque está afectando a un derecho constitucional de la persona. Y como está afectando a un derecho fundamental, que es el libre ejercicio de la libertad del artículo 17 de la Constitución española, la ley exige que como privación de libertad la persona tenga una autorización de un juez para privar a otra persona de ese ejercicio. Pero se trata de una autorización y no una orden. Y eso hay que decirlo continuamente. Es un terreno civil, no penal. Son enfermos, no delincuentes. Todo eso que está diciendo Isma lo recogemos en el libro, porque claro, en el libro, aunque como bien dice Isma, una cosa es las medidas de apoyo, los procedimientos de medidas de apoyo, y otra cosa son las autorizaciones de ingreso no voluntario, pero esos ingresos no voluntarios también lo explicamos en el libro. O sea, aprovechamos para decir que el libro es eminentemente práctico. Sí, mira, yo la otra, lo que digo que me gusta porque veo que os explayáis en la Constitución, me está gustando porque una de las grandes críticas a esta ley del 2021 ha sido esta, de que se decía que se desprotegían a veces a las personas con discapacidad porque la persona tutor ya no decidía sobre ella. Pero si es que el tutor nunca ha podido decidir, nunca. Vale, nunca. Me lo dejáis claro ahora, pero Gaby, confundía la petición de una incapacitación con una autorización de ingreso involuntario. La autorización de ingreso involuntario es para proteger a la persona que lo solicita de no ser acusado de detención ilegal de otra. Pero centro cerrado. Dime cuántos centros cerrados hay en tu comunidad autónoma. Cerrados. Mira, yo creo que otro, pero bueno, sí. Hay la menos. Ley 821, Gaby, la ley 821 es un cambio de paradigma tan grande, que a nivel profesional nos cuesta tanto trabajo el cambio de mentalidad, porque la ley 821 pivota sobre dos principios fundamentales. El principio de autonomía de la persona con discapacidad, que creo que son muy importantes. Las medidas de apoyo tienen que tomarse teniendo en cuenta los deseos, voluntad y preferencia de la persona. O sea, ahora es la persona con discapacidad quien decide. Y después hay otro principio también que a nosotros nos encanta muchísimo, que creo que es muy necesario, muy importante y muy beneficioso para las personas con discapacidad, que es el principio de desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad. Que esto no significa que los juzgados, que los tribunales, que fiscalía abandonen a las personas con discapacidad. Pero habrá veces que una persona con discapacidad no tenga por qué pasar por el juzgado. Con una simple guarda de hecho, o si ha establecido medidas voluntarias, pues porque la judicialización, como Isma también hacía referencia anteriormente, la judicialización que se ha hecho de la vida de las personas con discapacidad no siempre ha sido ni necesaria ni proporcional con las incapacitaciones. Entonces eso afortunadamente ha cambiado con la ley 821. Yo creo que las personas que muchas veces critican esta ley porque abandonan a las personas con discapacidad. No, escucha, creo que no la conocen bien. Yo no hablo si la conocemos profundamente, es una ley muy beneficiosa para las personas con discapacidad. Por lo menos nosotras la entendemos así. A ver, yo voy a contar mi opinión. Mi opinión creo que es
como cuando la ley de la dependencia, se ha creado un derecho. Se ha creado un cambio de forma de entender a las personas con discapacidad, como estáis viendo diciendo, no han hecho ningún delito, no sé para qué van a los juicios, por el tema que estáis hablando, el tema de la judicialización, pero la cuestión es que quizá tenemos en la cabeza, como cuando una persona tiene discapacidad, que tiene que ser su padre, su madre o sus hermanos los tutores, y como hay que limitar o el miedo a que puedan firmar un contrato, que puedan robarle la herencia, o sea, tenemos tantas cosas metidas en la cabeza que al final era como que incapacitamos y ya depende de mí para hacer las cosas. Y yo creo que hay que cambiar, y a lo mejor habrá momentos en los cuales habrá que hacer algún tipo de protección para ayudarle a él realmente, pero habrá muchísima gente que puedan vivir toda la vida sin tener que ser tutelados por nadie, y lo que hay que darles es ayudas para que puedan hacer su vida. Claro, o sea que yo estoy a favor de esta. Yo hablo como Pepito Grillo un poquito para sacarlo. Sin irme, que si no se nos va el tiempo, otra de las cuestiones que has dicho antes, y luego ya nos centramos... Solo, Gaby, déjame un momento. Sí. Para las personas que reclamen mayor protección de personas con discapacidad en casos complejos, que se lean el 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde habla de medidas cautelares. La ley no ha desprotegido a nadie, lo que pasa es que hay que conocer la ley. Sí, que se ha dado... Gaby, nos gustaría decirle a nuestros compañeros y compañeras que nos estén escuchando, así de manera somera y muy rápida, que se pueden encontrar en el libro. No, eso es lo siguiente, y luego yo lo voy a cortar y lo voy a dejar en un vídeo de 5 minutos, y va a ser lo que también voy a subir luego después. Mi última pregunta de melón, y bueno, quitando que hay muchas más, pero la última. En tu caso, Pepa, estás todo el rato estás hablando y diciendo que la gente tiene que estar formada para hacer este tipo de proceso. Cosa que te lo compro. Pero de forma normativa, cualquier profesional que termine la carrera podía hacer esto. ¿Por qué no nos tenemos que meter en este berenjenal sin habernos formado antes? Sabéis que con la carrera... Se te puede complicar la vida, porque tú puedes hacer, vamos a ver, la ley de enjuiciamiento civil no exige especialización para ejercer como perito, solamente dice tu título y que tengas los conocimientos correspondientes. Pero yo, en base a casi 20 años de peritaje, como perito de parte, yo no recomiendo que se metan a peritar sin tener una formación especializada en los objetos periciales que van a estudiar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque después hay que defender ese dictamen pericial en un juicio. Y sobre todo porque si tú no sabes de qué va la ley. El otro día me llamaba una compañera, me dice, Pepa, me han llamado para hacer una pericial sobre medidas de apoyo. Digo, bueno, estupendo. ¿Conoces la ley? Me dice, ¿qué ley? Entonces, claro, yo me quedé así un poco descolocada, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer una pericial de medidas de apoyo si no sabes la ley? Porque claro, para hacer una pericial la ley exige unos requisitos para adoptar estas medidas. Tienes que conocer las medidas, las características de las medidas, qué variable tienes que estudiar, tanto del contexto personal como del contexto económico. Tienes que saber hacer el protocolo de evaluación forense, las técnicas, los instrumentos que tienes que emplear, las variables, insisto. Entonces, si no conoces eso, ¿qué dictamen pericial vas a hacer? Pregunto, ¿qué dictamen pericial? Es que yo me parece claro, pero yo, por ejemplo, mira, y es una cosa que creo que los colegios y el consejo tiene que aprender de esto y hacerlo de alguna forma. No sé cómo tiene que exigir. La mediación, obligatoriamente tienes que, para poder hacer mediación, te exigen un curso de más de 100 horas teóricas y 50 prácticas, un seguro de responsabilidad civil y no sé, y quizá estar colegiado. Esas 3 cosas te piden para poder ser mediador. Creo que en el peritaje, en lo que a nosotros compete, que es lo social, y yo sigo diciendo lo mismo. Yo he hecho los 2 cursos de formación de peritaje, aunque luego pues te llaman muy poquito y no pones tanto en práctica, y cuando la gente me pregunta le digo, fórmate, porque esto no es tan fácil. Yo creo que los compañeros y compañeras no se forman no porque no tengan, no porque no tengan interés o no sean responsables, sino porque no saben muy bien dónde se meten. Porque si supieran dónde se meten, que es en un juzgado, que después tienes que ratificar un informe, si supieran muy bien dónde se meten, yo creo que no se meterían sin formación.
Porque es que, y no hablo solamente de formación, ¿eh? Yo hablo de formación especializada, que no es lo mismo. Ya. Entonces, hay un refrán que dice que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Entonces, claro, yo siempre que doy cursos, siempre que doy webinars sobre este tema, yo creo la necesidad de formación. La creo. Me dicen algunas alumnas, Pepa, nos está asustando. Digo, no, no te estoy asustando, te estoy diciendo la realidad que te puedes encontrar. ¿Me entiendes? Que te vas a encontrar con un objeto pericial que no vas a saber ni por dónde empezar y que después tienes que hacer ese dictamen y después tienes que ratificarlo en un juicio. ¿Eso cómo se hace si tú no tienes ningún tipo de formación? ¿Cómo puedes hacer tú un dictamen pericial de medidas de apoyo si no te conoces la ley en profundidad? Y no solamente la ley, sino lo que digo, todo el protocolo de evaluación forense, los contextos, las variables, las técnicas, los instrumentos. ¿Cómo? A ver, yo lo pregunto, si alguien me lo dice, pues igual a mí me Yo viene bien te, como lo tengo que estudiar. Es que claro, tiene muchos elementos que necesitas conocer, porque tú imagínate que estás haciendo tu proceso de investigación y averigua que esta persona tiene los apoyos suficientes y que no es necesario acudir a la vía judicial. Y te encuentras de pronto con el principio de desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad y que tu informe, tu conclusión va encaminada a que esta persona tiene un entorno adecuado, tiene una guarda de hecho que se está ejerciendo adecuadamente, por lo cual no hay que proveer de medidas judiciales a esta persona. Y punto pelota. Y se acaba el procedimiento y se acaba el informe porque hay una prioridad de la medida no judicial sobre las judiciales. Si los trabajadores sociales no conocemos qué significa el principio de desjudicialización, pues entonces Mal asunto. mal Pero asunto. mal asunto para la persona con discapacidad. Ya. Mal asunto para la persona con discapacidad. Ojo. Sí, mira, fíjate, yo hablo de la terapia, que es lo que más domino, ¿no? Y con mi compañero, que es psicólogo, hablamos muchas veces, es decir, terminas la carrera y tienes un montón de conocimiento, pero no sabes muchas veces de nada. Y a veces es importante ir formándote en cositas para poder aprender mucho más. Y hablábamos de eso, es decir, cuando tú terminas la carrera, tienes la capacidad, según el diploma, de hacer un montón de cosas. Ahora bien, ¿tú te consideras que tienes la capacidad real de poder hacerlo? Y ahí es lo que le diría yo a la gente, es decir, ¿realmente si mañana te ponen un informe delante, sabías por dónde empezar? Eso que la gente lo tenga claro, es decir, no, me busco por Google. Bueno, es que Google no te va a ayudar realmente, ¿no? Te va a ayudar el conocimiento creado que está en lugares como el libro que vosotras dos habéis escrito. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Pues mira, de manera muy rápida, vamos a empezar con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la Ley 821 y con el capítulo 3, las medidas de apoyo que recoge el Código Civil. ¿Por qué estos tres primeros capítulos diríamos un poquitín más teóricos? Pues porque es inevitable que hagamos este encuadre normativo, por lo que estamos diciendo, para saber dónde estamos, para saber de dónde parte la Ley 821, de dónde nace, el porqué, la razón. Después las medidas de apoyo, de manera explicado, muy sencilla. Recordad que somos dos trabajadoras sociales que hacemos un libro para trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces está en un lenguaje muy asequible, sin perder, por supuesto, el rigor que la materia exige, ¿no? Las medidas de apoyo. Después los apoyos. Claro, tendremos que saber identificar y determinar esos apoyos. Y ya aquí empezamos con todos los ejemplos prácticos, que hay un montón de ejemplos prácticos de los tipos de apoyo, de cómo se pone, etcétera, etcétera. Las personas y entidades prestadoras de apoyo, que también nosotros tenemos que proponer como peritos a esas personas y a esas entidades en caso de que no haya personas, en física. Los procedimientos judiciales para adoptar las medidas de apoyo, de manera muy sencillita explicado. Y después el capítulo 7, que es trabajo social forense, aportación en los procedimientos judiciales para la provisión de medidas de apoyo, donde explicamos pues todo el procedimiento metodológico, el protocolo de evaluación, lo que hablamos de metodología, de instrumentos, de técnicas, de variables a estudiar, cómo determinar la propuesta de apoyo y las medidas de apoyo,
la estructura y contenido del dictamen pericial social. Y también nos pronunciamos y damos nuestra opinión sobre el dictamen pericial social versus el informe social en los procedimientos de apoyo. Y nos posicionamos de lo que pensamos de que se estén pidiendo informes sociales en lugar de dictámenes periciales. El capítulo 8 tenemos los ingresos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, que muy bien explicaba Isma, que son cosas distintas, pero que lo hemos metido, en fin, para aclarar. Y después en el capítulo 9 tenemos un capítulo donde recogemos algunos saltos y sentencias que han tenido lugar a raíz de la entrada en vigor de la ley 821, para que sepamos un poquito por dónde van los juzgados y que nos pueden ilustrar a la hora de nosotros tener que hacer propuestas de apoyo, de medidas, etcétera. Y por último, tenemos unos anexos, que no sé si Isma lo quiere explicar, los anexos, que son 9 anexos, ¿eh? Son 9 anexos, los 2 primeros básicamente lo que hemos querido ha sido exponer unos esquemas muy visuales, muy didácticos de cómo son los procedimientos judiciales si se da el caso de que tengamos que llegar al juzgado, ¿vale? Si se da el caso, primero sería por la ley, la vía de la jurisdicción voluntaria, y si eso no prospera por distintas causas, ya nos iríamos al contencioso. Entonces hemos metido 2 esquemas que pueden ayudarnos a ver visualmente cuál es el proceso judicial. Y luego los otros modelos pues responden a las necesidades prácticas que nos encontramos los trabajadores sociales con los supuestos más complejos. Entonces hemos metido un modelo para solicitar la provisión de medidas de apoyo. Bueno, hay uno que es para los ciudadanos en general, para los que son legitimados, y luego para los trabajadores sociales como personas no legitimadas a iniciar ningún procedimiento, sí se pueden dirigir al Ministerio Fiscal para ello. Entonces le hemos metido un modelo. Igual que si hay una situación de urgente necesidad, hay otro modelo para la solicitud de medidas cautelares, para la provisión de medidas cautelares de manera urgente. Hay también un modelo para solicitar la autorización judicial de ingreso no voluntario por razón de trastorno psíquico, y por supuesto hay un modelo del dictamen pericial social, donde en ese modelo lo que nosotros planteamos son todas las variables que hay que estudiar para llegar a concluir cuáles serían los apoyos, que no hay alternativa que no sea la judicial para que tenga que ser determinados por sentencia o por auto, si estamos en la vía de la jurisdicción voluntaria, y indicamos que este modelo puede ser referencia para cuando a un trabajador social le pidan que responda a un informe social. Bueno, pues como referencia lo puede usar. También lo pueden usar como referencia la entidad pública, que en cada comunidad autónoma tiene encomendadas las funciones de protección de personas adultas en situación de desamparo, por si su señoría antes de la comparecencia les pide que informen bien estas entidades o bien entidades del tercer sector de acción social, para que indiquen cuáles serían las medidas de apoyo que podrían darse por parte de la entidad pública sin necesidad de recurrir a la provisión de medidas judiciales. Por eso se hace antes de la comparecencia, o debería de hacerse antes de la comparecencia. Entonces esos modelos yo creo que están lo hemos hecho directamente enfocados a que sean de utilidad y de ayuda a los compañeros para poder dar respuesta a lo que se les presente. Yo para terminar un poquito, primero, ¿dónde pueden comprar el libro? ¿Cómo pueden adquirir el libro? Eso que no se nos olvide, porque al final es también parte de poder acceder a esta información, ¿no? ¿Cómo pueden adquirirle? Pues muy fácil. El libro nos lo edita el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, y nada más que meterte en la página de este Colegio de Málaga, te metes y te vas a tienda, taca, 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 taca,
lo compras y se manda a toda España, a las islas, o sea, a toda España. Islas incluidas y de manera súper rápida y súper fácil. Te metes, lo pones, lo añades a tu carrito, pagas, y en 2 o 3 días lo tienes en tu casa. Y una cosita, porque la gente también no tergiversa información. Una cosa es el libro, que es una guía, pero también vosotras dais formación para este tipo, ¿no? ¿Tenéis cursos en los cuales se van a dar dentro de poco? Pues mira, tenemos cursos que vamos a dar tanto del dictamen pericial en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, el lunes que viene empezamos uno en el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. Tenemos fechado otro, que ahora mismo, la verdad que uno en el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas. En Asturias hemos dado otro también. Y también tenemos sobre el informe social en los procedimientos. En estos procedimientos, bueno, pues que lo vamos a dar pues en varias diputaciones, en varios ayuntamientos, porque nos lo solicitan específicamente para las compañeras y compañeros pues de los servicios sociales, etcétera, etcétera. En el colegio, es que no quiero decir ningún colegio, no me vaya a equivocar, porque tengo aquí toda la agenda, pero tengo toda la agenda ¿eh? En Bueno, pero que si no, Palencia, que la gente se ponga en contacto con vosotras, sí. o desde el colegio cuando pidan el libro, que pues, sepan esta información. ¿Por qué digo esto? Porque La muchas veces... página web, mira, la página web del gabinete es muy sencillita, jmrtrabajosocial.com, La apuntaré luego. jmrtrabajosocial.com, y ahí tenemos, o que se pongan, bueno, ahí tienen todos los correos electrónicos, o sea, que se pueden poner en contacto. Y en el libro van los correos nuestros, o sea, el de Isma y el mío, para que se puedan poner en contacto con la que quieran, ¿vale? Y acordaros, el libro lo podéis comprar en el Colegio de Trabajo Social de Málaga. Meteros en la página web y rápidamente os lo mandan España, las islas, en poquísimos días lo tenéis en vuestra casa. Y eso es un libro eminentemente práctico, muy, muy práctico, porque es el resultado de 20 años de Isma y 20 años mío de experiencia práctica. Y ahora va O sea, la última parte. La gente que ha comprado el libro, que se lo ha leído, ¿cuál es el feedback? Como nos gusta tanto en el trabajo social, ¿cuál es la retroalimentación que os dan? bueno, Por ahora bien, muy buena, porque por cuando hemos ahora muy dado, bueno. presentamos libros en el Colegio de Badajoz y presentamos libros en el Colegio de Alicante hace 2 semanas, la semana pasada en Alicante y la anterior en Badajoz, y había compañeras que estaban en la webinar que habían comprado el libro, que decían, yo lo tengo, fantástico, lo recomiendo, lo recomiendo. Yo tengo alumnas que me mandan por WhatsApp, Pepa, ya me ha llegado un libro, y a los cuantos días, Pepa, lo estoy leyendo, fantástico, todo súper claro explicado. Vamos, no lo decimos nosotros, que lo dicen las alumnas, ¿no? Y entonces el feedback muy bueno, Hombre, sobre lo todo lo que suelen decir es que la primera parte es muy árida, porque un el poquito trabajador y árida. trabajadora social es demasiado pragmático y tiene la mala costumbre de ir rápidamente al final. Y eso me lo han confesado a mí varias colegas, O sea que han ido que a ver... lo que han hecho ha sido irse rápidamente a la Al parte final. de los modelos. Sí, han ido... Vamos a ver Pero si... claro, era lo que hablábamos, Gaby, era lo que hablábamos. Los 3 primeros capítulos, la convención, la ley y las medidas de apoyo del Código Civil, Pero es que son... si tú no conoces eso, el resto del libro no lo vas a entender. Ya, pero por eso digo que son necesarias, ¿no? Me estaba riendo porque digo, saben quién ha sido el asesino, pero no saben a quién han matado, ¿no? Se han ido al final del Claro, libro, pero no han visto el principio del libro. Yo me pero comprometo... sí que es verdad que todos coinciden, todos y todas coinciden en lo práctico que es el libro. No, Pepa, de verdad, es que tiene un montón de ejemplos, es que está súper claro. Y yo creo que eso lo agradecen mucho, ¿no? Yo voy a Entonces el decir, feedback os voy a ahora, decir que bastante bueno. ahora mismo estoy atascado con un libro porque estoy creando cosas, entonces he parado de leer. Tengo pendiente el vuestro y mi intención es hacer un pequeño vídeo explicando mi impresión del libro, igual que hice con el de Óscar Cebolla o he hecho con el Damián. O sea, yo los libros de trabajo social que me estoy leyendo, grabo 4 o 5 minutos explicando por qué la gente debe comprar el libro y por qué se puede hacerlo. Y el vuestro se hará, entonces ya os diré si ha sido árida o no ha sido árida la primera parte y qué aporta para personas. Yo digo que me he quedado atascado porque
de ir con mucho tiempo a crear ahora y no quiero recibir información para no cegarme y estoy pillado con el de Alba Pirla, que es el último de los de Alejandro Robledillo y, y espero que esté en poco tiempo y que el vuestro le pueda leer y además porque yo nunca me han pedido peritajes de momento de, o sea, informes periciales con el tema de esta ley de discapacidad. Tampoco es que en Talavera se estile mucho, porque lo que más piden son informes de otro tipo de circunstancias. Y no sé, otro Estamos lado. convencidas, Gaby, estamos muy convencidas de que con este libro es una ayuda muy importante, muy buena para el tema de los dictámenes periciales. Estamos convencidas. Pero si han recibido formación pericial primero. Yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Lo digo, para hacer una pericia con tu diplomatura o con tu graduado en trabajo social, vale. Ahora, si quieres mi opinión, hazte un curso y empápate bien con Si alguien que quieres te mi pueda... opinión, no te metas. Ya, Si bueno, pero... solamente tienes la diplomatura o el grado, Pero si fíjate, quieres peritar, si quieres mi opinión de 19 o 20 años de peritaje, no te metas a peritar si no tienes formación pero especializada. fíjate, voy más allá. Si te quieres leer cualquiera de los libros de las grandes compañeras que han creado libros sobre peritajes, tampoco te diría que te vale. Vete a algo práctico en el cual haya una evaluación, que haya un feedback, que hagas uno práctico como si estuvieras ensayando, Pues porque eso entonces te se ayuda tiene mucho. que venir a JMR, se tiene que Por venir a ejemplo, JMR Trabajo Social, claro que que damos sí, cursos de muchísimas horas y que tienen todos una parte práctica. eso Ahora es. la estamos haciendo de manera virtual por las circunstancias, ya estamos empezando a hacerla de manera presencial física. Y entonces te vienes a cursos de JMR Trabajo Social que tiene mucho contenido teórico y después una parte práctica Mm. muy importante donde te llevas pues todo lo que es la práctica para hacer los dictámenes periciales. Pues a eso es lo que iba yo. Lo que decía que muchos compañeros, igual que en cualquier otra cuestión del trabajo social, al igual que estamos ahora todos con el trabajo social clínico, al igual que estamos en casa, yo creo que la especialización es importante y Sin defender duda, que el trabajo social, hasta que no deja de ser trabajo social, se tiene que estar formando en muchas sin duda, cosas y aprendiendo. continuamente. sin duda. Y Pues, bueno, que nos avalan 20 años de experiencia, que parece poco, pero que no es moco de pavo 20 años de experiencia. no, y 20 años de experiencia haciendo informes. Sí, 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 sí. Yo 18, porque empecé con el gabinete y a los 2 años, cosas así, empecé a peritar. O sea, para ser fiel a la fecha, 18 años haciendo pericial. O sea, que Entonces, conoce mejor los juzgados que los propios jueces, casi. pero seguimos estudiando, ¿eh? Seguimos Sí, sí, estudiando. no, no, y creo que, Y cuando digo seguimos, hablo de Isma y de mí. Seguimos estudiando. O sea, que- que el que tengamos estos años detrás de práctica, para nada, al contrario, es que lo que te hace es cada vez como más exigente, sobre todo porque la ley cambia, porque salen cosas nuevas, artículos nuevos, libros nuevos, y seguimos estudiando. Yo siempre le digo a mi alumnado de los cursos de perito que para ser perito social no se puede vivir de la renta. ¿Qué significa vivir de la renta? Que tú haces un curso de X tiempo y ya con ese curso tiras toda la vida. Para nada. Tenemos que estar continuamente, reciclándonos, continuamente. Hombre, y en este ámbito concreto de las personas con discapacidad, cuando hablamos de la discapacidad, básicamente estamos hablando de tres colectivos. Personas con discapacidad intelectual, tengan o no tengan trastorno de conducta, personas con demencia tipo Alzheimer y personas con enfermedad mental que puedan necesitar provisión de apoyo. Entonces, es que ya no es solamente formarte en lo que es el procedimiento en sí, sino en el acercamiento, cómo te acercas a, depende de qué sector de población tengas tú la persona enfrente para hacerle una propuesta a la autoridad judicial en función de las necesidades que esa persona tenga. Tienes que conocer bastante bien el campo de terreno donde te estás moviendo. Las necesidades de una persona con Alzheimer de 75 años no son las personas de una discapacidad intelectual de 25 años. claro que no, y bastante. O sea, que eso sí que nos tengo que dar cuenta de que el trabajo social es una carrera de 3 años, ahora ya es de 4 años, muy simple, pero que su espectro es brutal. Y yo ahí sí que digo que
no es el futuro porque ya no nos toca por edad a nosotros, pero que quizá también la carrera en el futuro tiene que ser con una especialización clara, ¿no? Que desde la propia universidad cada persona elija hacia qué colectivo quiere ir y formarse en ese colectivo de una forma mucho más fuerte. Para mí es una crítica que hago ahora que no me tengo que formar, ¿no? El estudiante dirá que no me compliquen la vida, ¿no? Pero yo que sé, muchas veces lo he dicho, digo, que quieres trabajar con la discapacidad, pues como hacen los médicos, un MIR o algo así, especializado en discapacidad. Que quieres trabajar en lo comunitario, que no es comunitario del todo, en los ayuntamientos, pues otra especialización. Que quieres trabajar con personas mayores, o algo más en gerontología. Y eso quizá el trabajo social adolece. Y en este caso, que es donde estamos aquí, si te quieres dedicar a la pericial y al tema del trabajo desde lo forense, pues que haya formación bastante importante para que la gente, cuando vaya como trabajador social, deje el listón también alto, ¿no? Que un pericial mal hecho ante un juzgado nos afecta a todos, ¿eh? A todos, a todos. Y Nos a la afecta persona a con todos. discapacidad, Más. totalmente. Pero quiere decir que no piense que es inocuo, ¿no? A la persona es como un mal abogado, ¿no? Un mal abogado te puede arruinar la vida. Entonces, que no veamos que es, bueno, si falla no pasa nada, ¿no? Hay que ser responsable con la persona y con la profesión, con las dos cosas. Yo digo, para resumir ya, yo pienso, igual estoy equivocada, pero pienso que las personas que se dedican al peritaje y que no se forman es por la ignorancia de que no saben dónde se están metiendo, de que no lo saben, no saben lo que se van a encontrar. Yo creo que es por eso, no es ni por mala fe, sino por la ignorancia de que no saben el ámbito donde se están metiendo, ¿no? Y bueno, los juzgados, el ámbito jurídico es complejo y los sujetos periciales que tenemos que estudiar son bastante complejos, entre ellos el tema de las medidas de apoyo. ¿Mm? Entonces, yo soy una fiel defensora de la formación especializada. Pues nada, no decimos más que por la hora mis hijos me están esperando para cenar, son las de 10, las 9:12, cortamos ya y luego, pues bueno, Muy cuando la bien. gente lo vea que nos puede mandar Pues muchas mensajes gracias, Muchas Gaby, gracias, por Gaby. darnos la oportunidad. y un saludo y ya digo que haré el vídeo ese que cuando me lea el libro que lo leeré y diré si de verdad estos 3 capítulos son feos o diré son los que más me han gustado, ¿eh? Que puede ser No, que... no son feos, no son feos. Son, A sí, nosotros ya sí sé lo que son. Son... un poquitín más áridos, pero vamos, pero que si no se leen esos 3 capítulos no se entiende el resto del libro. O sea Eso es que no hagan importante. trampa. Vale. Y nada, al resto de gente, nos vemos, como digo siempre. Adiós. Adiós, Un gracias. abrazo, Gaby.